Muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. También quiero agradecerle a Helen Moniz y Más que Dieta, que nos han patrocinado para estar hoy aquí también. Y bueno, dicho esto, voy a presentarme porque hay algunos que no os conozco. Mi nombre es Rosa López Moniz, me licencié en Biología en la Universidad CEN en 2004 en la especialidad molecular. Luego hice un máster de análisis clínicos en la Universidad de Granada en el 2005. 2006 hice un máster de nutrición y dietética en la Universidad de Valencia. Luego estuve formándome con mi padre, que es un médico también, internista endocrinólogo de Huelva. Aparte, bueno, desde pequeñita siempre he estado muy en contacto con la medicina por esto. Mi padre siempre me hablaba mucho de las calorías, de un alimento y del otro. Luego también me formé en medicina ortomolecular con el doctor Raymond Illu. Hice también terapia de biomagnetismo con el doctor Goiz. Y ya lo último fue que me especialicé en el análisis celular con el doctor Young en California, y en dieta alcalina, que es de lo que más vamos a hablar hoy aquí. Pues dicho esto, vamos a empezar. Vamos a dividir la conferencia en una parte teórica, donde vamos a intentar encuadrar el test en el contexto científico e histórico. Y vamos a hacer también una muestra de lo que es un análisis celular en alguna persona del público que quiera salir voluntaria. Vamos a empezar con la parte teórica. Ahora, vale. Sabemos que a lo largo de la historia hay personas que han sido ridiculizadas por sus ideas, ignoradas e incluso perseguidas. Dos de estas personas que hoy nos conciernen en la conferencia son Béchamp y Rife. Por ejemplo, vamos a hablar de Galileo. Galileo fue condenado a muerte por la Inquisición, aunque se le perdonó la vida, por decir simplemente que la Tierra no era el centro del universo. Galileo era heliocentrista, pensaba que el centro del universo era el Sol. Tampoco esto era cierto, pero se basó en estas afirmaciones porque se dio cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol. Si la Tierra se movía, entonces no podía ser el centro del universo. Y bueno, por una idea que hoy sabemos que es cierta, fue condenado a muerte, aunque se le perdona la vida porque él dice públicamente que estaba equivocado y bueno, pues se le perdona la vida. Vamos a hablar de Béchamp porque es el padre del pleomorfismo, pero antes os voy a hablar del monomorfismo porque es más fácil que entendáis así ahora el pleomorfismo. El monomorfismo es una teoría cuyo descubridor, quien nos habla de esta teoría, es Louis Pasteur, que es un científico francés del siglo XIX. Él era físico y químico, y la teoría que regía en la época de Pasteur, en el siglo XIX, todo estaba basado en una teoría que se llamaba teoría de la generación espontánea o abiogénesis. Esta teoría lo que nos decía es que a partir de la materia química inerte, a partir de materia muerta, podíamos obtener materia viva, materia orgánica. Y esto pues lo afirmaban basándose en la observación directa. Por ejemplo, se veía que de un caldo de carne que estaba pudriéndose podían salir larvas de moscas. O, por ejemplo, también podíamos observar cuando había humedad en una casa, se observaba cómo aparecían formas fúngicas, hongo, humedad. O también, otro ejemplo es que de un charco, del lodo, del barro, podían salir gusanos. Entonces se pensaba que a partir de la materia muerta podía salir materia viva. Esto no es así, sabemos que no es así. Entonces Pasteur rompe con esta teoría, la teoría de la biogénesis, la teoría de la generación espontánea, donde espontáneamente podía surgir la vida. Y esto lo hace pues porque se basa en unos experimentos, retoma unos experimentos del siglo XVI de Rodi. Lo que hace fue, pues nada, unos experimentos muy simples. Coge dos muestras, una de ellas la pone en un matraz con un cuello de cisne que era muy largo para que no pudiera contaminarse por esporas o polvo, para que no entraran microorganismos, y la otra pues es un matraz normal donde estaba en contacto con los microorganismos atmosféricos, y una se contaminaba y la otra no. Entonces él se da cuenta y demuestra que había una diferencia en las dos muestras. Luego había algún microorganismo que estaba provocando ese proceso de fermentación en la muestra. También, sin darse cuenta, descubre lo que es la pasteurización, que además se le pone ese nombre pues por descubrirla él, Pasteur.
La pasteurización es una técnica que la usamos mucho ahora, donde por una alta temperatura podemos descontaminar de microorganismos un alimento. Eso también lo hace pues sirviendo el vino, cogió 2 muestras de vino, fue muy criticado porque iba a hervir el vino, pero lo que consigue con esta técnica es que para el proceso de fermentación y el vino dejó de envejecer. Entonces también demuestra que ese vino había microorganismos que estaba provocando que fermentara a través de estos microorganismos. Otro de los descubrimientos de Pasteur, pues descubrió la primera vacuna. También se conocía esta teoría de la vacunación desde 1796 y pues él se iba de vacaciones con su ayudante, se iban cada uno de vacaciones y Pasteur le dice a su ayudante, vamos a inocular, ya tenían microorganismos aislados y le iban a inocular el cólera aviar a unos pollos que tenían en el laboratorio. A su ayudante se le olvida inocularlo y cuando vuelven al mes de vacaciones el cultivo estaba muy pobre, el cultivo estaba muy pobre ya, ¿no? Estaba muy debilitado, sería la palabra. Entonces, pues el ayudante corriendo, pues voy a inyectar, que se me había olvidado, le inyecta el cultivo bacteriano a los pollos y estos pollos no murieron, cuando lo normal es que ellos murieran. Entonces este señor, el ayudante de Pasteur, dice, bueno, vamos a empezar el experimento desde cero, voy a matar estos pollos y empezamos, y a Pasteur pues se le ocurre, como ya conocía algo de la teoría de la vacunación desde 1796, que no los mate. Lo que hace es que inyecta nuevamente un cultivo fuerte de esa cepa bacteriana a los pollos y estos no murieron, habían desarrollado una inmunidad. Así empieza la primera vacuna. Es algo que os quería contar para que veamos lo que aporta Pasteur al avance de la ciencia. A partir de entonces, pues los cirujanos comienzan a lavarse las manos para tratar a un paciente y tratar a otro, o los médicos cuando asistían a un parto empieza a haber una higiene, una pasteurización y bueno, pues aporta algo muy valioso porque empieza a disminuir muchísimo el índice de mortalidad en sanidad. Entonces Pasteur empieza a hablarnos por primera vez de los microorganismos. A partir de este momento comienza la era, el siglo de oro de la microbiología. Y bueno, pues quien se va a beneficiar mucho de todo esto es la industria farmacéutica, pues si la infección va a depender del medio externo, son microorganismos los que nos invaden y provocan la enfermedad, pues vamos a empezar a vender antibióticos, empezamos a crear pues las armas que nos destruyan estas infecciones, pues antibióticos para prevenirlas, vamos a usar las vacunas, en el caso de que cojamos esta infección pues tenemos los antibióticos y bueno, pues las enfermedades que no son infecciosas vamos a catalogarlas como autoinmunes y para estas pues vamos a usar corticoides o inmunosupresores del sistema inmunológico. Pasteur también nos dice, que en esto sí se equivoca, que la sangre es estéril, que en la sangre no podemos encontrar ningún tipo de microorganismo. Él va a considerar la enfermedad como el efecto visible de una causa que puede ser eliminado. Aparte dice que los microorganismos solamente pueden realizar un tipo de fermentación, es decir, si las bacterias que fermentan el alcohol o las levaduras que fermentan el alcohol solo van a fermentar el alcohol, las que fermentan los lácteos solamente van a fermentar los lácteos, no pueden hacer más de una fermentación. Es una teoría, de esto nos habla Pasteur. Y ahora ya vamos a empezar a hablar del pleomorfismo, que es lo que realmente nos interesa. El pleomorfismo pues nos habla de este señor Béchamp, que era profesor de Pasteur, además fue físico y biólogo. Él era profesor de química y farmacia en la Universidad de Montpellier, también es del siglo XIX, y este señor lo que hace fue que se dedicó a examinar unas muestras de una amputación de brazos humanos y unas plantas que habían estado congeladas durante todo el invierno. Y lo que observa es que sin ninguna influencia del medio externo, las plantas congeladas no estaban en contacto con el medio externo, estas muestras se contaminaban. Con lo que no solamente entonces para que tengamos una enfermedad vamos a necesitar de microorganismos atmosféricos, sino que había algo también internamente que podía desestabilizarse, desequilibrarse y producir la enfermedad. Él nos habla de microorganismos pleomórficos. Pasteur hablaba de monomórficos porque decía que solamente podían tener una forma, es decir, si una bacteria es un coco, es redondita, siempre va a ser un coco, o si una bacteria es un bacilo, una bacteria con forma de bastón, solamente va a ser un bastón. El pleomorfismo nos habla de seres que tienen más de una forma. Pleo significa mucho, mor significa forma.
Entonces Béchamp nos habla de organismos que van a cambiar de forma según el ambiente en el que se encuentre. Lo que determina que tenga una forma u otra es el ambiente. Otra forma de definir pleomorfismo es la capacidad que tiene una célula de mutar, según también el ambiente en el que se encuentren. Y otra definición que nos da el Dr. Young, profesor mío, es que el pleomorfismo está muy ligado a la célula sanguínea, al hematíe, al glóbulo rojo, y es la capacidad que tiene esta célula de transformarse en otra célula según la necesidad que haya interna en el cuerpo. Por ejemplo, si nos hacemos una lesión y empezamos a sangrar, este hematíe sería capaz de transformarse en plaquetas, en células de la coagulación. O, por ejemplo, si tenemos un trastorno muscular y necesitamos nuevos miocitos, células musculares, este hematíe sería capaz de transformarse en un miocito o así con todas las células del cuerpo, astrocitos, que son células nerviosas. Esto no está demostrado, es una teoría, pero realmente, si lo pensamos, la célula sanguínea es la única célula que es universal, que está en todos los tejidos. La sangre va a pasar por todos los tejidos, corazón, hígado, riñones. Y yo lo que sí puedo decir es que en el análisis celular la calidad de esta célula, de la sangre, de la serie roja, es directamente proporcional a la salud del paciente. Seguimos avanzando, vamos a introducir el concepto del ATP, la célula, todo el fin de una célula. Sí. ¿Qué es lo que es directamente proporcional? La calidad de la sangre roja, de la calidad del hematíe, del eritrocito, es directamente proporcional a la salud del paciente. Es decir, si tenemos una sangre ácida, enferma, unos glóbulos rojos con mala forma, el núcleo no está bien formado, pues ese paciente va a estar más enfermo que si la calidad de la sangre roja es buena, ¿vale? Depende mucho la oxigenación de cómo tenemos la sangre y el oxígeno es directamente proporcional a la alcalinidad. Bueno, el fin de toda célula es conseguir ATP. El ATP es la molécula de la energía, ¿vale? Si medimos la energía celular, la célula necesita una energía para realizar muchas funciones, pues secreciones hormonales dependen de la energía, la circulación, el corazón necesita energía para bombear la sangre, contracciones musculares también necesitan energía. Bueno, todas las células lo que quieren es obtener ATP para poder realizar su metabolismo normal. El ATP es una sustancia, es una molécula que tiene un carbono, es una pentosa, es lo azul, es la molécula del carbono, una ribosa en concreto, que está unida a 3 moléculas fosfatos, que son estas de aquí, las amarillas, y a una base nitrogenada, la adenina. La energía la vamos a obtener cada vez que rompemos un enlace de fosfato. Entonces, cada vez que se rompe un enlace de estos, se obtiene muchísima energía. Esa es la forma en la que la célula obtiene la energía. Esto os lo cuento porque es importante que nombremos a este señor, Otto Henry Warburg. Él fue premio Nobel, de Medicina en 1931 porque descubre el modo de acción de la cadena respiratoria, que es en realidad la principal causa del cáncer. Este señor hizo una serie de experimentos y se dio cuenta de que una célula aeróbica, os voy a explicar rápidamente lo que es una célula aeróbica. Nuestra célula, nuestro cuerpo, está formado por células aeróbicas, que son células que necesitan oxígeno para respirar. Nosotros tomamos el oxígeno del aire y realizamos una serie de reacciones bioquímicas dentro de la mitocondria para obtener energía. O sea, nosotros respiramos para obtener ATP. El aceptor final de electrones de esa cadena, de esa serie de reacciones bioquímicas, es el oxígeno en una célula aeróbica. En una célula anaeróbica, el aceptor final de electrones no es una molécula como el oxígeno, sino que es otra molécula inorgánica, como por ejemplo el sulfato, carbonato, pueden ser diferentes. Y una célula fermentativa, que eso sí nos interesa también mucho hoy aquí, es la célula que no utiliza oxígeno ni ninguna molécula inorgánica, sino que el aceptor final de la reacción es una molécula orgánica. Por ejemplo, el piruvato podría ser un ejemplo. Entonces, este señor lo que hace es que priva esa célula aeróbica, esa célula dependiente de oxígeno, la priva del 35% del oxígeno necesario para que ella respirara y por tanto obtuviese su energía durante unas 48 horas o más, y lo que observa es que esta célula era capaz de transformarse en una célula fermentativa o una célula ácida. También la podemos llamar para que vayamos entendiendo la enfermedad. Aquí podemos observar el ciclo de la obtención de energía celular.
nosotros tomamos glucosa por medio de los alimentos, la vamos a degradar, obtenemos glucosa, que es lo que llega a la célula. El sistema digestivo se encarga de realizar una serie de reacciones digestivas. La glucosa va a atravesar la membrana, entra al citosol y por glucólisis, que es una rotura de glucosa, una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, se divide en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Entonces, si todo marcha bien, la célula aeróbica tiene oxígeno, hemos comido, tenemos glucosa, pues ¿qué hace con ese piruvato? Lo mete en la mitocondria, que es esto de aquí, que es un orgánulo celular, y va a realizarse un ciclo que se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Va a realizar una serie de reacciones con el fin de obtener ATP, energía. ¿Vale? Aquí tenemos el ATP. El producto de desecho de esta reacción va a ser dióxido de carbono, que lo vamos a expulsar por exhalación, y agua, que la vamos a usar para muchas reacciones metabólicas del cuerpo. ¿Y qué obtenemos? Mucho ATP. Con glucólisis y ciclo de Krebs vamos a obtener 36 ATP de balance final. Eso es bastante energía. Si la célula está en un ambiente privado de oxígeno, ácido, anaeróbico, se tiene que defender. Ella quiere obtener energía porque si no, muere. Entonces, ¿qué hace? Pues recuerda que hubo una época en que fue una célula fermentativa y es capaz de transformarse en célula fermentativa, dejar de respirar y empezar a fermentar. También obtiene ATP, lo único que obtiene es solamente 2 ATPs. Aquí obteníamos 36. La diferencia es de 18 ATPs menos. No le interesa. Si una célula quiere obtener energía de forma rápida, lo que le interesa es respirar, es aeróbica. Eso, por ejemplo, en fermentación, para que lo entendáis, entramos cuando estamos haciendo un ejercicio muy intenso y tenemos agujetas, pues es el ácido láctico, que es el producto de desecho, el lactato, que es la forma iónica del ácido láctico, y es un ácido que es muy acidificante, obtiene energía sí, pero también obtiene una sustancia de desecho, un metabolito celular que es muy acidificante y va a provocar una serie de cambios en el ambiente celular. Entonces, nos interesa respirar, aerobiosis, oxígeno. Sabemos que las células que no utilizan oxígeno jamás desarrollan cáncer. Por ejemplo, la córnea, las células de la córnea, del cristalino, de ciertas regiones de la retina, pues jamás desarrollan cáncer, solamente dependen de la glucólisis, de la rotura de glucosa. Aquí podemos ver entonces una dependencia de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente con el cáncer. Si no tenemos oxígeno, la célula va a luchar por sobrevivir y se va a convertir en una célula fermentativa o una célula cancerígena. La célula cancerígena es una célula que se ha vuelto fermentativa porque no tiene oxígeno. También sabemos que la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando no tenemos oxígeno vamos a echar ácido láctico como metabolismo de desecho y entonces la falta de oxígeno va a provocar acidez. En cambio, si tenemos oxígeno vamos a traer la alcalinidad, lo contrario, que digamos que es el estado de salud. Para que nos encontremos bien tenemos que tender hacia la alcalinidad. La sangre tiene un pH de 7,365. 7 sería neutro, 7,3 es alcalino, hacia abajo es ácido. Entonces lo que buscamos es subir el pH hacia arriba. Las sustancias ácidas además sabemos que rechazan el oxígeno, en cambio las alcalinas lo atraen. Seguimos avanzando. Entonces, por un lado tenemos los microorganismos de Pasteur, los microorganismos atmosféricos, los que provocan infecciones normales, por ejemplo, que conozcamos, por ejemplo el bacilo de Koch, que provoca la tuberculosis, o tenemos virus. Por un lado tenemos los microorganismos atmosféricos a los que estamos acostumbrados, monomorfismo, y sabemos que estos microorganismos son capaces de provocar fermentaciones según el medio en el que se encuentren. Y por otro lado, volvemos al pleomorfismo, después del paréntesis que hemos hecho del ATP para que entendiéramos esto. Tenemos a Deschamps, que nos habla de estos seres pleomórficos, y entonces también nos va a hablar de un elemento, de un microelemento anatómico que le llama microcima, que dice que es único en cada ser vivo y que es un elemento que precede a la vida a nivel celular e incluso a nivel genético, y es a partir del cual se desarrolla todo. Todas las células van a empezar a formarse a partir de la microcima. También nos dice que estos microelementos anatómicos, la microcima, son también los destructores, es decir, cuando todo va bien, la microcima pues va a ayudar a que se crean nuevas células. En cambio, si el ambiente empieza a acidificarse, nos empieza a faltar oxígeno, estas microcimas, que son pleomórficas, son capaces de cambiar de forma, van a empezar a desarrollar a formas mórbidas, a formas agresivas para las células, como por ejemplo bacterias.
Entonces, si todo va bien, la microcima ayudaría al proceso de regeneración celular, pero si empezamos a acidificarnos por muchos motivos, esta microcima es capaz de volverse mórbida y afecta al interior. Entonces tenemos por un lado las infecciones externas, que sabemos que existen, pero Bechand nos añade a lo que Pasteur nos decía, que también hay algo interno, y esto lo llama la microcima. Él dice que los gérmenes atmosféricos no tienen nada que ver con las microcimas, y esto es el principio del pleomorfismo. También nos habla de que la microcima es liberada tras la muerte de un medio animal o vegetal. Cuando el ser muere, la microcima sigue estando, ¿vale? Es una partícula que está incluso después de la muerte. Es el comienzo y el final. Es el comienzo y final de toda organización, es un elemento fundamental por el que están constituidos constructores y destructores, es único en cada ser vivo y es el único elemento biológico que es no transitorio. Siempre está. Entonces, si todo va bien, si estamos en un ambiente alcalino, la microcima pues va a ayudar a una fermentación regular. Necesitamos a veces realizar fermentaciones, pero de un modo controlado. En cambio, si tenemos falta de oxígeno, acidez, fermentación, la microcima va a evolucionar a formas mórbidas que Bechand dice que se puede convertir en bacterias solamente, porque vamos a ir avanzando y ahora veremos que se puede convertir en otras formas más evolucionadas aparte de bacterias. Existen procesos que están mediados por microcimas y por enzimas también, como por ejemplo la lisis celular. Sabemos que tiene que ver mucho con la fermentación de microcimas cuando una célula se rompe. Es muy sensible a cambios bioenergéticos y bioquímicos, la microcima, siendo una de las más importantes el pH. Es decir, una variación mínima de pH va a dar lugar a un cambio de esa microcima, a otra forma mórbida. Entonces, ¿la infección es interna o es externa? ¿Pasteur o Bechand? Pues yo diría que hay que unirlo a los dos, que por supuesto hay microorganismos ambientales, microorganismos atmosféricos, que podemos pues contagiarnos cuando alguien está resfriado. Es verdad que hay infecciones que las hay, lo sabemos, pero también tiene que haber alguna diferencia, puesto que hay personas que enferman con mucha frecuencia y otras que no enferman nunca, o hay personas que ante una misma enfermedad reaccionan de una forma. Una persona puede llevarse resfriada un mes, o una persona esa misma infección, ese mismo virus le puede durar 1 o 2 días. Entonces tiene que haber algo que puede ser esta microcima que diferencie a un paciente del otro, porque además no siempre que nos exponemos a algo enfermamos, va a depender de cómo está el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, cuando el pez está enfermo, lo que hacemos no es mandarle un montón de medicinas a ver si lo recuperamos. Lo primero que hacemos es oxigenarlo. ¿Cómo? Cambiándole el agua, el medio en el que vive. Tenemos que empezar a trabajar más con el medio y olvidarnos tanto de los síntomas. O de igual manera, cuando una planta tiene unas hojas amarillas, lo que vamos a hacer no es coger un rotulador y pintar esa planta de verde, sino vamos a regar la raíz y a través de la hidratación de esa planta por otro órgano, que no es el que supuestamente estaba enfermo, esa hoja va a empezar a florecer la planta y a recuperarse. Tenemos muchas confirmaciones ya hoy en día a lo que Bechand decía. Por ejemplo, ya hemos visto en 1914 se ve como un bacilo del anthrax, que es una bacteria que normalmente la encontramos en forma de bastón, pues se encuentra una transformación de esta bacteria en una bacteria en forma de coco, que es una bacteria redondita. También, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 1916 demuestra que hay microformas diferentes de microorganismos según el ambiente en el que se encuentre. Y otra de las confirmaciones es que ya tenemos aisladas en sangre bacterias como tifoidea, gangrena, anthrax y muchas más. O sea, ya sabemos que la sangre no es estéril, que se pueden encontrar infecciones. Pasteur nos decía que no, pero ya sabemos hoy en día que en eso no tenía razón. Rife es otro de los que nos habla también del pleomorfismo. Además de describirnos el primer microscopio, él inventa el primer microscopio, que era un microscopio enorme, más de 2 metros de altura, más de 5.682 partes. Este microscopio era capaz de detallar el electrón, con lo cual podía ver perfectamente cualquier microorganismo vivo, bacterias, hongos, levaduras. Y Rife fue otra de estas personas que ha sido ridiculizada, ignorada, y él también identifica la microcima, la identifica por su función.
Él mide la longitud de onda de esta microcima, digamos que así la identifica, midiendo el índice refractivo. Bueno, Rife también valida el pleomorfismo, observó como un tejido de espárrago canceroso se observó un pleomorfismo de un virus a una bacteria E. coli, que es una bacteria de la flora intestinal humana, y también es descrita la microcima por otros autores como Enderlein, que le llama protistas, bueno, Rife le llama partículas polimórficas. Es que lo que ven, te vuelvo a eso, ellos ven que hay una transformación. Si vemos, por ejemplo, transformación, la microcima tiene un estado que ahora vamos a llegar, y hay otros estados de microcima que sí se ven, que ahora los voy a explicar, a lo mejor lo entendemos un poco mejor. Bueno, Reich también lo ve en 1930, describe unas partículas que les llama biones, y Gastón Nessel le llama somátidas, que es ya en 1959, un poco posterior. Ahora vamos a seguir con eso, pero voy a leer una cita de La Verdad que me gusta mucho, 3 citas de La Verdad. Arthur Schopenhauer dijo que la verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente cuestionada y rechazada, antes de finalmente ser aceptada como algo evidente. Dresden James dice que la conmoción inicial de una verdad es directamente proporcional a cuán profunda la mentira fue creída. Que el mundo fuese redondo no es lo que agitó a la gente, sino el hecho de que no fuera plano. Y William James dice que una idea nueva es condenada al principio como ridícula, después es descartada como trivial, hasta que finalmente se convierte en lo que todos conocen. Por eso sé que como el tema de la microcima es muy controverso, he querido leer esta cita. Y seguimos con la microcima. El ciclo de la microcima, el Dr. Young lo describe de esta forma. La microcima pues es el comienzo de una organización y de una desorganización de cualquier célula, humana, animal o vegetal. Y el primer estado, que este ya sí es visible al microscopio, cuando esta forma evoluciona a algo mórbido, lo que se ve es las bacterias que salen de la célula. De la célula sale algo, entonces ellos hablan de que cuando una célula está sana, esa partícula está en forma de microcima. Que empieza a cambiar el pH celular, entonces esto ya sí se ve, yo lo he visto salir de glóbulos rojos. Vemos las bacterias, que es los puntitos que se ven en el live blood, en el test celular. Y bueno, ya el paso de bacteria a levadura sí es totalmente visible. Si sigue avanzando un pH, seguimos acidificando, vemos la transformación de bacterias en levaduras e incluso vemos la transformación de las levaduras en hongo. Y si todo va bien, empezamos otra vez a alcalinizarnos, todo desaparece y entonces estaría la microcima, que no la tenemos vista, pero sí identificada por su índice refractivo. Aquí es un esquema, lo que os aparece, que bueno, vamos viendo cómo cada vez como una bajada de pH va provocando que la célula humana, pues al bajarle más el pH se transforma en bacterias, si sigue bajando se transforma en formas de levadura y si sigue bajando aún más a 7,1. La diferencia es muy poco, de 7,3 a 7,1. O sea, cambios en el pH de décimas pueden provocar un proceso de acidificación que se puede ver en sangre. Esto es muestra de sangre de tejido, sí. Bueno, esto es... no, sí. Aquí voy a poneros un vídeo donde se observa un proceso de pleomorfismo. Esto es una bacteria en forma de bacilo, voy a darle al play, que se va a transformar en una bacteria en forma de coco. Aquí hay otra bacteria pequeñita, que eso a lo mejor lo que usted se creó que eran las microcimas, ¿vale? Pero son bacterias, es un coco, que va a tocar a esta y por un cambio físico de movimiento esta bacteria bacilar se va a transformar en un coco. Ahora lo podéis ver. Esto sí es de una sangre, que lo hemos grabado. ¿Esto qué sería, un bacilo? Esto es un bacilo, sí. Con 2 cabezas. Sí. Sí. Sí, yo en el análisis 2 veces me hicieron un análisis así y se veía muchos más puntitos de estos. Y al día siguiente seguían igual en movimiento. Es decir, a las 24 horas los glóbulos rojos ya se veían degenerados como estos. Sí, pero porque si es bacteria pues tiene alimento, mientras haya es un caldo de cultivo la sangre. Vale, hemos visto cómo tocaba la bacteria en forma de coquito pequeño al bastón y se está transformando en una bacteria en forma de coco mucho más grande que la otra. Tenemos muchos tamaños de bacterias. Aquí arriba tenemos una levadura, estos son glóbulos rojos. Perdón.
Sí. Porque si fuese una microcima, ¿qué veríamos? La energía, la vibración. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es vibración? ¿Energía vibratoria? La longitud de onda que desprende, el índice refractivo, cómo polariza la luz. ¿Es calor o no? Es energía. Energía en forma de luz. De longitud de onda, energía en forma de luz. En forma de luz. Raíz lo que la mide es la frecuencia en forma de luz, sí. O sea, quiere decir que un organismo sano con microcimas sería luz. Sí, porque todo es energía. Si nos vamos al campo vibracional, la vibración tiene una luz también. O sea que tratamos de darle luz a la célula. Exacto, podemos decirlo así también. Hay muchas formas de llamarlo. Bien, pues esa sangre que acabamos de ver es de una persona que estaba acidificada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos puede llevar a ese estado, ¿no? Pues hay varias cosas. Por ejemplo, hechos o pensamientos negativos, ambientes contaminados, la contaminación, la polución, los coches, todo eso también puede influir en el pH celular. Las dietas ácidas, radiaciones y también emociones destructivas. Todo eso puede llevarnos a un cambio celular, a una desorganización de la célula que puede cambiar pues para adaptarse a ese nuevo entorno, a esa bajada de pH. Pues si no puedo respirar porque no hay oxígeno, pues voy a intentar fermentar u otro mecanismo de defensa que ahora también vamos a hablar de ellos. Todo ello va a comprometer el ambiente, hay células sanas que se van a empezar a volver no tan sanas, se van a empezar a aumentar los microorganismos en la sangre por este proceso de pleomorfismo que acabamos de hablar. Y los productos de desecho de estos microorganismos que aparecen en sangre a su vez van a debilitar más el ambiente, van a formarse ácidos y bueno, todo ello va a dar lugar otra vez pues a pensamientos negativos, un círculo vicioso. Esto se refleja en el paciente pues en una baja energía, malas digestiones, aumento de peso, molestias, trastornos hormonales, en enfermedad. Pero la buena noticia es que este ciclo se puede romper y no es tan difícil. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a limpiar ese entorno, como pues eliminando todos los residuos ácidos, empezando a hidratarnos bastante, superhidratación, introduciendo alimentos verdes que tienen mucha clorofila. Sabemos que la clorofila es un potente oxigenador celular. La clorofila es casi igual que la hemoglobina, solamente difiere en un átomo. La hemoglobina tiene un átomo de hierro, la clorofila lo que tiene es un átomo de magnesio, pero químicamente, estructuralmente son idénticas. Entonces, aumentando la cantidad de clorofila, de alimentos verdes, vamos a empezar a oxigenar el cuerpo y la célula empezará otra vez a respirar. Hay que tomar el control, pues romper todo el patrón de impresiones negativas, evitar todas las cosas que irriten, evitar las dietas acidificantes, medicamentos o drogas químicas, a menos que sean estrictamente necesarios. En algunos casos pues puede ser que algún medicamento pueda salvar una vida en algún momento concreto, pero no la medicación continuada. Pensamientos, palabras negativas, hay que romper con todo eso. Y hay que proveer al cuerpo, pues el doctor Young dice de una buena mujer, good woman, por las siglas, woman, la W es de agua, water, O de oxígeno, M de minerales, A de dieta alcalina y nutrición, y N de nutrición. Con todo eso, pues eso se reflejará pues una mayor claridad en los ojos, mayor claridad mental, mayor concentración, encontrarnos mejor, dormir mejor. Entonces la solución es empezar a alcalinizarnos. La dieta debería, sobre todo si estamos enfermos, ser un 90% alcalina, al menos, y si le hacemos un 100%, si estamos muy enfermos, pues mejor, y un 10% ácida. Ahora vamos a hablar de los alimentos que nos ayudan más a alcalinizarnos, y con eso conseguiríamos tener un cuerpo en forma, mayor energía y vitalidad, ojos claros y brillantes, como hemos dicho antes, y mayor claridad mental. Voy a mostraros una foto esto sí es el test ya, esto es dry blood, es la sangre seca, ahora hablaremos más de ello también. Aquí podemos ver la sangre de una persona que se alimentó de huevos y bacon, y en el otro lado tenemos la sangre de una persona vegetariana, vegana. La coagulación está mucho mejor en la otra muestra, puesto que no es bueno que tengamos estas lagunas blancas. Aquí no hay coagulación, esa sangre está completamente coagulada, tiene una buena red de fibrina, que es esta red negra que se ve por aquí. Entonces, si comemos mal, si tenemos problemas emocionales, si empezamos a acidificarnos, lo que va a ocurrir es que la célula va a empezar a ahogarse,
no va a poder respirar bien y va a empezar a llenarse de toxinas. Y aquí vamos a hablar de Pischinger, que es un médico, histólogo y embriólogo austriaco, que nos habla, es el padre de la histoquímica, y nos habla del sistema básico o tercer sistema. Lo que nos dice, antes de él se pensaba que la célula comía y respiraba, se nutría a través de capilares arteriovenosos, es decir, las arterias y las venas llegaban hasta dentro de la célula. Pischinger describe la matriz extracelular, que también ya conocemos como mesénquima, medio, tejido medio, y la describe como un océano que bañaba la célula. Es un líquido en el que están todas las células bañadas, y a través de ese líquido la célula se nutre, es decir, la célula come y la célula se oxigena, y a la vez ese líquido es como el basurero de la célula, donde la célula deposita sus desechos, sus detritos celulares de su metabolismo. Entonces, si la célula no puede respirar y empieza a asfixiarse, se empieza a llenar de toxinas, pues va a tener 4 formas de defenderse. La primera es por un proceso de hidratación. Si estamos muy tóxicos, muy acidificados, pues dice la célula, bueno, pues voy a hincharme de agua y por lo menos diluyo esas toxinas un poquito y estoy menos ácida. Entonces, esto se reflejaría a nivel orgánico, a nivel del ser humano, pues estas personas que engordan casi sin comer. Hay gente que te dice, pues es que he estado 3 días bebiendo agua y he engordado 2 kilos. Esa es también depende de la genética, esta es una forma de defenderse. Hay otras personas, o en algunos casos hay personas que les pasa todo, se hinchan, que lo que decide la célula es morirse, suicidarse. Voy a apoptosis celular, pues como no puedo respirar ni puedo comer, mejor me voy a suicidar. El tercer mecanismo de defensa de la célula sería absorbiendo minerales alcalinos, como el calcio, el magnesio. Estos minerales pues los cogemos de músculos, de hueso. El magnesio está muy presente en los músculos para la contracción, entonces pues estas personas pueden notarse que tienen muchas contracciones musculares, o empieza a aparecer enfermedades desmineralizantes como la osteoporosis o la osteopenia, porque estamos robándole calcio a los huesos, problemas dentales, empieza a caérsele los dientes porque está robando el calcio para neutralizar esa acidez, porque si no neutraliza esa sangre se muere. Un cambio de pH de la sangre de 7,3 a 7, ya la persona tendría un paro multiorgánico, un fallo multiorgánico. Entonces la célula se defiende, prefiere vivir, aunque viva con peor calidad de vida el ser humano, pero ella vive más tiempo. Y otra forma, que ya la hemos hablado, es la forma de la mutación. Me voy a volver una célula fermentativa y bueno, aunque no tenga oxígeno, voy a obtener ATP de otra forma, y entonces aparecerían enfermedades degenerativas como el cáncer. Además sabemos que todos los residuos celulares son ácidos de la nutrición. Por ejemplo, cuando comemos grasas, lo que vamos a liberar a la sangre son ácido láctico, o si tomamos proteína, el desecho también es ácido úrico. La digestión de los lácteos da ácido láctico, de la glucosa da ácido pirúvico. Todos los desechos son de naturaleza ácida. Bueno, entonces ya que entendemos un poquito por qué enfermamos, más o menos, hemos hablado un poco de la microcima, vamos a hablar ya de lo que es el test. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que, aunque tenemos muchos métodos para diagnosticar enfermedades, resonancia magnética, electrocardiograma, podemos explorar cualquier zona del cuerpo, cualquier centímetro cuadrado, pues tenemos cámaras, hacemos endoscopias, colonoscopias. Sin embargo, aunque podamos estudiar también el cuerpo humano por dentro, no podemos llegar al origen o a la causa de las enfermedades. Para ello, este test nos va a ayudar mucho. El test va a tener 2 partes. Vamos a analizar la sangre viva, live blood, sangre viva, o dry blood, que es sangre seca. En el live blood observamos la sangre tal cual, no vamos a utilizar ningún colorante para teñir nada, ni le vamos a someter a un proceso físico de movimiento o spin. Utilizamos la muestra tal cual, la extraemos del paciente y la miramos inmediatamente al microscopio. El test de la dry blood también se conoce como HLBO, por las iniciales de sus descubridores. Las 2 primeras, H y L, son el doctor Eitan. ¿La HLBO es la sangre seca o la sangre viva? Es dry, es la seca. HLBO es sangre seca. Este test lo empieza a describir Eitan, que es un alemán que sobre la década de los 50 empieza a hablarnos de la coagulación de la sangre, cómo se cambiaba, cómo se alteraba
si esta persona sobre todo tenía un cáncer. Empieza a estudiar la coagulación en el proceso cancerígeno. Y Eitan también, que es discípulo suyo, continúa con sus investigaciones después de... Perdón, Lagarde, siempre digo al revés. Luego en la década de los 70-80 aparece Bradford, que él es un estadounidense de California, y este señor le da un nuevo enfoque al test porque empieza a estudiar la coagulación en cualquier enfermedad, los cambios que se observaban no solamente en enfermedades degenerativas como el cáncer, sino en artritis, artrosis, otro tipo de enfermedades. Y luego Oswald, en la última letra, la O, porque introduce nuevamente el test en Europa. También se conoce como HLB, hay muchas personas que no introducen la O. Lagarde tuvo que huir de Francia. Sí. Está en Italia. Sí. Vale. Lo que Bradford aporta al test, la letra B, es que sabemos que la coagulación tiene dos etapas, la vía intrínseca, que depende sobre todo de la circulación, y la vía extrínseca, que está más relacionada pues con lesiones físicas. Cuando nos hacemos una herida, pues la coagulación que se produce en las plaquetas van ahí a esa zona para coagular, o esta vía también de la coagulación, la vía extrínseca, se ve también muy afectada por los radicales libres, ¿vale? ROS o especies reactivas de oxígeno, es decir, acidez, y también por bacterias, se ve muy afectada la vía de coagulación extrínseca. Lo que nosotros observamos sobre todo, cuando la sangre está en estado líquida, tenemos una proteína que es el fibrinógeno. Cuando coagula, lo que vamos a observar es fibrina, que es la red negra que hemos visto en las muestras. Si esta persona está enferma, la red de fibrina se ve rota y bueno, y se ven muchas lagunas blancas, no está coagulando bien. Y bueno, y más cosas, que eso ya tendríamos que entrar más en profundidad con el test. Lo que hacemos es coger una gota de sangre por punción capilar, que es lo que ha salido antes, con el del paciente, le damos un pinchacito simple como si fuéramos a hacer un test de glucosa, ¿vale? Un pinchazo en el dedo. Vamos a tomar una gota, la ponemos en un porta, le ponemos un cubre, un poco de aceite de inmersión y la miramos a microscopía al máximo aumento, a más de 1000 es el objetivo de 1000 aumentos. Vamos a observar la sangre. Lo primero que vemos pues son glóbulos rojos, también podemos encontrarnos con todos los tipos de glóbulos blancos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y plaquetas. El plasma también, vamos a observar si en el plasma está limpio o está sucio, si hay cristales de colesterol, ácido úrico, salato. Vemos todo tipo de cristales, nicotina, metales pesados también podemos ver. En Live Blood también podemos encontrar infecciones, vemos bacterias nadando en sangre. Los virus no los vemos porque son demasiado pequeños, virus no los vemos con este microscopio, pero sí podemos ver, por ejemplo, que hay muchos linfocitos, podemos ver signos de que hay alguna infección viral. También vemos levaduras, hongos, parásitos. El Live Blood nos da información sobre todo de los 4 últimos meses, de cómo ha estado la persona comiendo o bebiendo en los últimos 4 meses. Y el Dry nos da información desde la infancia. En la sangre seca sí podemos ver más allá, ¿no? Un poquito más atrás. Tenemos que tener en cuenta circunstancias que pueden alterar la sangre, como son la menstruación en caso de mujeres, o si esta mujer está embarazada o menopáusica también se puede haber alguna alteración. Si la persona viene de hacer algún esfuerzo físico importante, ejercicio, también puede haber un cambio porque se oxigena más, como ha hecho falta por el ejercicio. Si está tomando medicamentos, corticoides, por ejemplo, alteran mucho la sangre, la quimioterapia también. Sabemos que no es una ciencia exacta, todavía queda mucho por descubrir, seguimos investigando. No diagnosticamos enfermedades, es decir, no vamos a ponerle un nombre a una enfermedad, nosotros vemos factores de riesgo, no vamos a saber si hay una alergia exacta a algo, pero sí podemos ver que hay intolerancias alimenticias, vemos signos, no podemos poner artritis reumatoide o lupus, pero sí podemos ver que hay una patología de piel o de articulaciones. Se puede observar muchas cosas, por ejemplo, las alergias alimentarias que ya hemos dicho, los radicales libres se ven muy bien porque no coagula bien la sangre. Vemos cristales de colesterol, oxalato, estrés de muchos tipos, adrenal, hepático. ¿Los metales pesados? Sí, se ven en el dry. En la sangre seca a veces también se ve algún metal en la viva, pero en la sangre seca, como tienen un peso muy pesado, coagulan en la periferia y se ven las manchas negras. También vemos procesos humorales, toxicidad intestinal, metabolismo del calcio se ve muy bien, cuando hay poco calcio se ve más calcio en la sangre, cuando hay pérdida de calcio en tejidos se ve este calcio en la sangre. ¿Qué es un proceso humoral? Es del sistema inmunológico.
trastornos hormonales, linfáticos, musculares. También podemos observar cómo le está yendo a una persona un tratamiento. Si le ponemos un tratamiento hoy y queremos ver a los 4 o 5 meses si esto está dando resultado, pues le vemos la sangre. Si vemos una mejoría en las células, pues esto está yendo bien. Si vemos que no hay cambio, pues lo podemos cambiar. Eso me gusta mucho del test. Ahora os voy a enseñar una foto de lo que sería una sangre sana de live blood, de la sangre viva. Aquí vemos los glóbulos rojos bien formados, con una separación entre ellos perfecta, el plasma está limpio, la circulación está bien. Y aquí podemos ver la sangre de una persona con peor circulación. Aquí se observan los glóbulos rojos en cadena, parecen como pilas de moneda. Han perdido la carga de la membrana por la acidez y entonces se unen. Y aquí podemos ver una muestra de dry de la sangre seca, bien, con una buena red de fibrina, casi sin ninguna alteración. Aquí hay un poquito, una inflamación pequeñita porque no ha coagulado bien, pero es leve. Y aquí podemos ver la sangre de una persona no tan sana. La red de fibrina está rota, se observan muchas lagunas blancas por el ácido que hay en esa sangre, no deja que coagule bien. Entonces, os voy a dar ya unos pasos para qué podemos hacer para mejorar esta sangre y tenerla más sana. 6 pasos fundamentales, los repito mucho: superhidratación, a poder ser con agua alcalina. Tenemos varias formas de alcalinizar, pues hay gotas para alcalinizar, tenemos jarras e incluso un filtro que va muy bien, que puedes elegir el pH que quieras del agua. Pues alimentándonos, aumentando la cantidad de clorofila para oxigenarnos más y metiendo buenas grasas, por ejemplo procedentes de aceite de lino, aceite de sésamo, aceite de oliva, para formar buenas membranas y buenas células. Una suplementación personalizada para el paciente según lo que le veamos en la sangre para reforzar una cosa u otra. Ejercicio al aire libre porque también es un oxigenador celular y con buena luz solar, no a horas que sea peligroso, no en pleno verano a las 3 o a las 4 de la tarde, pero el sol al amanecer o al atardecer pues nos sube las defensas, ayuda a que se fije el calcio a los huesos. Y una reconexión espiritual. Aquí vemos como lo que tarda más o menos el cuerpo en regenerarse entero sería unos 7 años. Las mucosas son 3 o 4 días lo que tardan en regenerarse, se regeneran muy rápido. La sangre 120 días, unos 4 meses, por eso siempre para hacer un segundo test decimos que por lo menos pase 4 meses para que podamos ver un cambio significativo. El corazón tarda un poquito más, 8 meses, piel 30 días, páncreas 6 meses, las mucosas lo más rápido. Las mucosas son pues la piel por dentro, por ejemplo la boca por dentro, las llaguitas, siempre si tenemos una herida en la boca sana muy rápido. El bazo unos 6 meses, hígado 6 semanas, se regenera muy rápido el hígado, y los huesos unos 3 meses. En total eso, en 7 años regeneraríamos el cuerpo entero. Normalmente la nutrición se basa en esta pirámide donde en la base tenemos los carbohidratos, que es todo el grupo del pan, harinas, cereales. Un poco más arriba ponemos la fruta y las verduras, seguido de la proteína, tanto láctea como de animales, y más arriba pues pondríamos las grasas. Nosotros proponemos otra forma de alimentarnos donde en vez de una pirámide vamos a hablar de la casa de la salud. En la base ponemos los verdes para aumentar el consumo de clorofila, oxigenarnos más, germinados, hojas de espinaca, pepino, y las grasas, buenas grasas. Esa es la base de la pirámide de la casa. Luego lo seguirían pues todas las nueces, semillas, frutas pero con bajo contenido en azúcar, porque si tomamos frutas muy dulces también nos estamos acidificando. La glucosa es un acidificante. Y vegetales pues de otro tipo, de zanahoria, no tanto las hojas, otro tipo de vegetales. Y en la cúspide de la casa, en el tejado, pondríamos la proteína, pero de procedencia sobre todo vegetal. La quinoa, pues, a pesar de ser un pseudo cereal, es muy rica en proteína. El mijo, tofu, que es proteína de soja. También tenemos proteína de legumbres, garbanzos, el hummus, lentejas, y algo de pescado podríamos permitir. Pescado azul, evitando los pescados muy grandes como el atún y el pez espada por su contenido en metales pesados. Bien, si empezamos a alimentarnos así, pues tendremos unas vellosidades intestinales sanas, que son muy importantes, puesto que son las que nos ponen en contacto con lo que ingerimos. Nosotros muchas veces hay personas que comen, que se hartan de hierro pero tienen anemia. Yo muchas veces lo que les digo es que no, sí, estás tomando hierro pero no lo estás absorbiendo, ¿vale? Si tenemos unas vellosidades intestinales irritadas, enfermas,
pues por mucho que comamos, estos nutrientes no van a llegar al resto de órganos y entonces pues puede haber un déficit. Si cogiéramos una persona y le extendiéramos la piel, ocuparía unos 2 metros cuadrados, la piel externa. Si cogiéramos las vellosidades intestinales y las extendiésemos, ocuparían la longitud de 500 a 700 metros cuadrados, que equivaldría a un campo de fútbol. Entonces es muy importante que mantengamos estas vellosidades sanas. Existen muchos estudios alrededor del mundo que nos hablan de los beneficios de los vegetales. Sabemos que la col va muy bien para el cáncer de estómago. Las hojas verdes, el betacaroteno, previenen el cáncer de pulmón, sobre todo en fumadores. Y bueno, el ajo, la cebolla, que son muy ricos en azufre, también nos ayudan mucho en personas que están recibiendo quimioterapia, evitan que otras células se transformen en células cancerígenas, la mutación de células cancerígenas. Otra cosa que os quiero hablar, que es muy interesante, es que sabemos que los alimentos tienen grasa, tienen carbohidratos, tienen sal, le medimos la cantidad de sal o la cantidad de proteínas. Y olvidamos muchas veces que los alimentos también nos proporcionan una energía, el nivel vibracional que nos está proporcionando ese alimento. Un cuerpo sano tiene una energía que está medida, el rango que está entre los 62 a los 62 hercios. Por ejemplo, un resfriado también se ha medido, esto es medible, igual que medimos ondas cerebrales, podemos medir la frecuencia. Y una persona con un resfriado le baja unos 55, de 62 a 68, que es una persona sana, a 55. Y en un cáncer lo tenemos a 42. Entonces, si ayudamos con la alimentación, dando alimentos que tengan energía, que nos suban esta frecuencia, pues también podemos sanar. Hemos medido la energía de una comida animal, como una hamburguesa, y están unos 5 milihercios. En cambio, una ensalada pues nos aporta unos 85 milihercios. O sea, no solamente tenemos que medir la composición nutricional del alimento, sino también la frecuencia vibracional o la energía en forma de electrones que nos aporta ese alimento. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Vamos a dar una base para ir sustituyendo, pues zumos azucarados y zumos naturales también hay que tener con algunos cuidados, porque la naranja tiene mucha glucosa. Yo recomiendo mejor el zumo de pomelo, que tiene mucha menos azúcar. Lo podríamos sustituir, por ejemplo, con zumo verde. Esta tal vez es la parte que más cuesta, porque el zumo verde pues al principio tiene un sabor un poco más fuerte, es más desagradable, pero poco a poco de verdad que nos vamos acostumbrando. Al principio le podemos echar, por ejemplo, una manzanita para darle un sabor más dulce y bueno, pues hojas de espinacas, pepino, todo lo que sea verde que vayáis a tirar, las hojas de la zanahoria que sobran, todo, las hojas de la remolacha que son moradas y verdes, también las podemos echar en el zumo. Ese sería el primer paso. Estamos hablando de zumos, no de batidos. Sí, yo hablo más de zumo porque quiero que aumente la clorofila. El batido tiene más fibra, entonces el paciente se va a hartar antes. La cantidad de clorofila que puedes tomar quitando la fibra es mucho más alta que si lo tomas batido. Pero bueno, el batido también serviría, también depende de cada paciente. Si una persona necesita muy enferma y necesita mucha clorofila, pues mejor que se los meta licuados. Es la terapia Gerson, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero la terapia Gerson mete muchos zumos de fruta, entonces sí, sí mete mucha fruta. Yo pienso que si estás enfermo, muy enfermo, mejor quitar un poco la fruta y tomarlo más de verduras. El pan blanco refinado lo podríamos sustituir y con levadura por panes sin levaduras integrales, de cereales que no sean el trigo, por el gluten, que es muy irritante para las vellosidades, por ejemplo espelta, avena, que es muy suave para el intestino, o cereales también para el desayuno, de quinoa, mijo. La proteína, pues animal, la sustituimos por almendras, que son ricas en proteína, legumbres, cereales como el mijo o la quinoa, que hemos dicho antes que también tiene un buen aporte de aminoácidos, de proteína. La leche animal la podemos sustituir fácilmente por leches vegetales, esto es fácil, hay leche de almendra, de arroz, de soja, de avena, de espelta, hay montones de leches vegetales, cada uno que busque la que le guste. No soy muy partidaria de la leche sin lactosa porque la caseína, que es la proteína de la leche, se mantiene y también es muy irritante. Entonces yo os recomendaría que la leche para el lactante y la humana, que no tomemos leche de otros animales, y menos también el proceso al que es sometido, la pasteurización, pierde mucha calidad. Y luego el azúcar y los productos azucarados, dulces, chocolate, helados, pues la podemos sustituir por frutas con moderación y de bajo contenido en azúcar, evitándolas por las noches porque provocan más fermentación, la digestión es más lenta por la noche.
El café lo prohibimos a pesar de ser un alimento vegetal, porque sabemos que es sometido a un proceso de fermentación, aparte de los pesticidas que rocían las plantaciones con muchísimos pesticidas, y lo más dañino a lo que se somete la semilla del café es a un tostado, que esto hace que los ácidos que tiene el café internamente se vayan a la membrana, a la membrana de la semilla, y esto hace que al hígado le cueste mucho metabolizarlo. Un café solo está calculado más o menos que tarda unos 3 días en metabolizarlo sin echarle ni azúcar ni leche. En cambio, si le añadimos leche y azúcar, están unos 15 días lo que tarda el hígado en eliminarlo. Con el chocolate pasa lo mismo, también es sometido a procesos fermentativos, secado, también como tiene grasas, estas grasas se van a la superficie de la membrana y esto hace que sea muy dañino. Nada sabe también cómo sentirnos sanos, es lo que yo digo. Sí, el café puede estar bueno, el chocolate también, pero si estamos enfermos pues hay que optar, ¿vale? Y lo más importante es que te sientas bien tú. Sabemos que la composición del cuerpo es entre un 2% vitaminas, 7 proteínas, 20 grasas, 70% agua en una persona adulta, la mayor parte es agua, y 1% solamente azúcar. Por lo tanto, lo más importante es que tomemos buenas aguas, buenas grasas, algo de proteína, vitaminas y minerales, por supuesto también, y el azúcar poquita, y solamente para el proceso sobre todo de la energía, pero bueno, aunque no tomemos glucosa, sabemos que hay enzimas de sobra para que el cuerpo transforme cualquier alimento que tomemos, ya sea grasa o proteína, en glucosa, que es la energía celular. Hay que diferenciar entre azúcar y glucosa, no es lo mismo el azúcar blanca refinada que la glucosa, que es una molécula que el cuerpo utiliza para obtener energía por la ruta que hemos explicado antes, la glucólisis. No vamos a estar faltos de proteína, aunque basemos la alimentación en hojas verdes. Por ejemplo, hay animales como el orangután o la jirafa que tienen una musculatura muy bien desarrollada y solamente se alimentan de vegetales, de hojas verdes. Las hojas verdes son ricas en hierro, son riquísimas en calcio, betacarotenos, tienen todo el complejo B, vitamina A. En concreto, esto es la hierba de trigo, que es una hierba muy completa, tiene un 25% más de proteína que un filete de carne, es muy rica en proteínas. Además es muy rica también en la vitamina B17, que es muy anticancerígena, en la etril. También voy a hablar un poco de la carga patógena que tiene una comida animal. Cuando ingerimos alimentos de procedencia animal también ingerimos muchos microorganismos, esto se ve muy bien a microscopio. Cuando el paciente viene de haber comido carne o pescado vemos muchísimas bacterias nadando en la sangre. La leche pasteurizada pues encontraríamos más de 5 millones de microorganismos por taza, la mantequilla más de 7 millones, el queso más de 100 millones de microorganismos, helados más de 225.000, huevos 37 millones y medio. Y la carne, lo que más tiene, 336 millones por gramo. En promedio, cuando nos alimentamos de una comida animal, con carne o pescado, huevos, estamos ingiriendo una media de entre 750.000 a 1 millón de formas mórbidas por comida. Y esto, pues, hace que nuestro sistema inmunológico se active. Vamos a gastar mucha energía en eliminar estas toxinas que están entrando a través de la alimentación. En cambio, vamos a compararlo ahora con una comida vegetal. Los vegetales tienen menos de 10 por gramo, la mayoría de ellos, todos tienen menos de 10 por gramo, excepto la miel, que sí tiene un poquito más, tiene algo más de 150.000 por gramo. Pero bueno, en comparación con la comida animal tiene bastantes menos, porque en la comida animal hablábamos siempre de millones. La miel, al tener más azúcar, pues tiene más microorganismos. En promedio, una comida de procedencia vegana, sin huevo ni leche, ni carne ni pescado, y estamos ingiriendo menos de 500 microformas por comida. Todo esto es según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que son datos que se pueden comprobar. Y bueno, para terminar ya os voy a dar un resumen de las formas más fáciles de alcalinizarnos. Lo primero, alimentación verde, para tomar mucha clorofila, que nos mete oxígeno y nos oxigena. Respirar aire puro para meternos oxígeno. Ejercicio moderado también nos alcaliniza, en exceso sí puede ser acidificante. La luz solar que hablamos antes, contacto con la naturaleza, paseos por la arena mojada, que la doctora Bugin hablaba de que la contaminación electromagnética se liberaba andando por la playa sin zapatos, en contacto con la arena mojada. Pues siendo felices, buenos pensamientos y viviendo sin estrés. Técnicas de relajación también van a ayudar a alcalinizarnos.
y evitando los alimentos acidificantes, que ya sobre todo hemos hablado de ellos, pues proteína animal, alcohol, lácteos, los refrescos también son muy acidificantes, sobre todo los refrescos de cola, tienen un pH de 2,3 aproximadamente. Y pues con una suplementación personalizada según el paciente y según cómo tenga la sangre. Si hay que reforzar el sistema circulatorio, pues metemos suplementos coloidales oxigenantes, o si tenemos que reforzar el sistema digestivo, pues le mandaremos enzimas o glutamina o cúrcuma. Ya eso sería individualizado a cada paciente. Vale, con esto terminamos la parte teórica. Ahora vamos a hacer un test aquí de algún paciente que tenga alguna patología importante para que podamos ver algo, si alguien se quiere ofrecer voluntario. Estos son glóbulos rojos, ¿vale? Que nadando en el plasma tienen un buen movimiento. ¿Ves este halo que hay alrededor? Sí, halo energético. sí. Reich lo describió como la energía orgónica. Ajá. Vale, nosotros lo relacionamos a veces con contaminación electromagnética. Cuando esa persona tiene mucha radiación se ve más el halo. Tenemos... Esto es del microscopio, ¿vale? Eso es una mancha que debe tener. Aquí hay algunas plaquetas. Estos son glóbulos rojos. Los que se ven nadando en la sangre son todos glóbulos rojos. Algunos están fermentativos. Los glóbulos rojos no deberían de tener esta mancha blanca. Esto es muy típico de la diabetes. Esta persona además tenía diabetes, me ha dicho, ¿verdad? Sí, eso. Vale, pues son células que están fermentativas y entonces no están utilizando la glucosa como fuente de energía, sino que están utilizando otra fermentación, y se ve así las manchitas, ¿vale? Blancas, que las llamamos células fermentativas. Voy a seguir mirando. Perdón. Sí. Independiente de la forma y del movimiento, sí. ¿Estudiáis también el color? El color también, claro. Esta está regular, la célula, aunque tiene buena circulación porque no se ven cadenas de células. Ese es separado. Eso es un glóbulo blanco neutrófilo. No, el de aquí. ¿Esto? No, el de abajo. Esto no, glóbulos rojos. Esto es un cristalito. Mira, aquí hay una bacteria, no sé si la veis, un bichito que se está moviendo por ahí. Aquí. Sí. Y por aquí hay otra. En las diabetes encontramos, mira, aquí hay más. Se ven. ¿Y las partículas estas pequeñitas? Son bacterias, no es las microcimas. ¿Están Sí. pequeñas? Sí, son bacterias. Las tenemos desde ese tamaño hasta la que hemos visto antes. Son bacterias. ¿Y esto del centro? Esto es un glóbulo blanco, que es un neutrófilo. Aquí hay suciedad, si veis, y el glóbulo está intentando, el glóbulo blanco, en concreto el neutrófilo, tiene una función fagocitaria que engloba la suciedad. Es como la primera barrera de defensa de la sangre. El neutrófilo es el menos diferenciado, el que más, y está recogiendo esta suciedad que tiene ya por aquí, ¿vale? Además se ve muy bien cómo la actividad que tienen los gránulos dentro del glóbulo. Vamos a mirar un poquito más. Algunas formas del hematía no están bien. Aquí se ve pleomorfismo porque están cambiando de formas por un entorno ácido, porque aunque no está muy mal la circulación, pues sí, este plasma debería estar más limpio, no deberíamos de ver bacterias en sangre. Solamente después de un almuerzo o una cena se pueden observar algunas bacterias, pero en 2 horas ya debe de haber desaparecido. Ahí se ven, pues eso, muchas bacterias. En las diabetes siempre solemos encontrar infecciones bacterianas. Casi siempre algún parásito, amebas también hemos encontrado. Amebas, sí. Sí. Aquello es otro glóbulo blanco, ¿no? No. Esto es muy grande para ser un glóbulo blanco. Esto le llamamos formaciones sálicas o simplastes hepáticos. Son toxinas, es un simplaste heterogéneo. Por aquí vemos muchas cosas. Hay cristalitos, pueden ser ácido láctico por el tono que tienen. El verde suele ser así el ácido láctico. Y estos son toxinas que no está dando tiempo a eliminar. Se le llama simplaste hepático o formación sálica. Puede indicarnos que hay una congestión del sistema digestivo que está muy relacionado con la diabetes. La diabetes es un problema del intestino o del páncreas, del tubo digestivo. Más bacterias, que tiene bastante, y aquí sí vemos un poquito. Las bacterias me cuestan de ver. Mira, aquí. Sí. Aquí vemos también un poquito de rouleau, la circulación en cadena. Vale, más o menos lo mismo. Cuando vea algo interesante me paro.
cristal de ácido láctico arriba, intolerancia un poco a la lactosa. ¿Tomas leche o queso? Sí, pero tomas algo, ¿no? Vale. Esto es una burbuja de aire lo que tiene aquí, que no es de ella propio. Vale, otro simplaste pequeñito. Ahí hay otro glóbulo blanco, el grande, que tiene otra forma, también neutrófilo. Algún cristalito también abajo. Ese es de grasa, este de aquí arriba. Lo que más le estoy viendo es que tiene alguna infección bacteriana porque se ve en toda la sangre. ¿Influye lo de las últimas 24 horas, la comida? Sí, claro que influye. Las últimas 24 horas, si ha tomado algo graso y la digestión está regular, se pueden ver. Sí. ¿Cómo es mejor la cicatriz? Pues mejor, no en ayunas totalmente, pero habiendo pasado por lo menos 3-4 horas desde la última comida y habiendo bebido bastante agua para que la sangre... Sí, estoy enfocándolo. Es un glóbulo también blanco que tiene una vacuola grande dentro del citoplasma. No puedo ver qué glóbulo blanco es, porque al tener la vacuola tan grande tiene pinta de que era un eosinófilo, que es un glóbulo blanco que tiene el núcleo en forma de gafa, pero es un glóbulo blanco con una vacuola grande dentro. Aquí se ven las células mucho más nutridas que las del principio, que se veían las formitas blancas dentro, ¿vale? Estas células están un poquito mejor que las del principio. Ahí hay otro neutrófilo. Aquí se ven muy bien las bacterias. ¿Las veis? Todos los que están nadando en sangre. Neutrófilo también. Glóbulo blanco. Espera, no sé si es neutrófilo. No, es un eosinófilo. El núcleo, no sé si lo apreciáis, tiene como una formita de gafa, que es esto blanco de aquí. Aquí vuelve a verse las células fermentativas con el centro blanquecino. Tienen un poco del hierro bajo también cuando se ven así, por eso se ven más translúcidas, dejan pasar la luz. Mira, aquí hay una ameba. Sí. Esto de aquí es una ameba. Antes le he dicho que solemos encontrar a veces en la diabetes infecciones de amebas. Y es un parásito, Yo te recomendaría desparasitación, alcalinización. Bueno, este tema de la desparasitación, ¿qué le aconsejarías? Pues yo le aconsejaría un tratamiento que yo suelo poner que va bien, de nogal, clavo y ajenjo. Y ornitina, para los compuestos nitrogenados, cuando los parásitos mueren liberan mucho nitrógeno a sangre, pues la ornitina te retira ese nitrógeno y no te lo hace pasar tan mal en la desintoxicación. Mira, aquí si veis la circulación regular, están los glóbulos rojos en cadena. Aquí ya estamos en el borde, por eso se coagula tanto, ¿vale? Eso no lo tenía ya así. Vale, pues más o menos eso es lo que hemos visto en el live. Podríamos examinarla más, pero vamos a ver el drive blog para que nos dé tiempo a hacer alguna pregunta más. Bueno, la coagulación no la tiene bien, aunque hay red de fibrina, pero bueno, tampoco la tienes mal, ¿eh? Hay zonas donde la red de fibrina está rota, hay algunas inflamaciones y ya en el drive blog pues se puede incluso ver qué órgano es el que está más afectado según la densidad de las sustancias que se secretan en los órganos. A ver si vemos algunos metales, que eso se ve. Bueno, aquí vemos un poquito, mira, ahí veis un metal pesado en la periferia. Esto es un metal pesado. Vemos un poco, esto es calcio, con lo cual si tenemos calcio en sangre es que hay un poco de descalcificación de tejido, porque estamos robando el calcio, lo que hemos explicado antes, ¿vale? Porque hay acidez. Entonces hay un poquito de desequilibrio del calcio. Quizás no haya osteoporosis visible en densitometría, pero ya se puede estar previniendo que la haya en un futuro.
Y bueno, en el drive pues vamos observando cada gota. Aquí de arriba no tiene Ya esto es una técnica que se estudia cuando vemos micropuntos negros en la muestra, está relacionado con parasitosis, que lo hemos visto ya en el live blog, entonces aquí lo confirmamos. Pero bueno, no tienen muy mala coagulación, tampoco. Esta más o menos se ve otra vez ahí la parasitosis, un poco de esta zona intestinal que se ve un poco de tóxico, no sé si tienes diarrea o algún problema digestivo, gases, alguna molestia intestinal. A veces, ¿no? Ahí también se ve la toxicidad intestinal, pero bueno, en general la sangre se ve bastante bien coagulada. Se repite, el intestino es el órgano, porque ella lo que tiene es una diabetes, que la diabetes está afectada por el sistema digestivo principalmente. ¿Pero por qué dices el intestino? Porque tiene una topografía. No, porque está, ya hay muchos estudios, hemos comparado, entonces en patología intestinal como Crohn, colitis, siempre esa zona es la que se ve afectada y tenemos, hay un esquema de la sangre por segmentos. Lo que coagula en la periferia son los metales porque son más pesados y sabemos que enzimas y otras sustancias tienen menos densidad, coagulan en el centro, ahí está estudiado, ¿vale? Es una técnica. Entonces, personas con problemas de ovario siempre se ve una inflamación aquí en el centro, ¿vale? Es una técnica que comparando se ha llegado a establecer así. A ella lo que se ve afectado es el sistema digestivo, ¿vale? Sobre todo. Vale, pues ya con esto terminamos un pequeño análisis que hemos hecho para que veáis un poquito en qué va la técnica. ¿Podemos encender la luz?